He escuchado 1000 veces a lo largo de mi vida que la felicidad es difícil de conseguir, que la manifestación es un proceso lento y doloroso, que crear un nuevo destino lleva años de sacrificio y sufrimiento, pero te voy a decir la verdad brutal mirándote a los ojos. La mayoría de la gente, quizás incluso tú, está aprisionada en un modelo de pensamiento obsoleto que simplemente no funciona. Ellos esperan pasivamente que la vida cambie primero afuera, que cambie el gobierno, que cambie la economía, que cambie su pareja, para después permitirse sentirse diferentes por dentro. Yo viví así durante mucho tiempo, como un esclavo de las circunstancias, intentando controlar el mundo allá afuera con mis manos desnudas, tratando de forzar resultados, empujando la vida hacia donde yo creía que debía ir con una fuerza bruta que solo me dejaba agotado. ¿Y sabes qué pasaba? Absolutamente nada. Todo continuaba exactamente igual, día tras día, como una película repetida. Fue solo cuando comencé a entender que el cambio radical necesitaba comenzar dentro de mi propia biología, en el nivel más profundo de la vibración subatómica, que el juego cambió para siempre. Descubrí que existe una oración, una frecuencia específica capaz de acceder instantáneamente al campo de la manifestación. Una oración que no pide, que no mendiga, que no espera de rodillas. Es una oración que declara, que vibra, que crea mundos. Y cuando recitas esa oración con presencia absoluta, con emoción visceral, con verdad inquebrantable, la felicidad simplemente aparece sin aviso previo, sin esfuerzo, sin demora, como si siempre hubiera estado ahí esperándote. Sé que esto parece contraintuitivo para tu mente analítica, porque fuimos condicionados a creer que hay pasos complicados, estrategias difíciles, jornadas de héroe largas y arduas. Pero la realidad cuántica no funciona así. El campo no responde a tus planes de 10 años, responde a lo que eres ahora, en este exacto segundo, no a lo que quieres ser mañana. Y cuando cambias tu vibración en el presente, el universo responde con una velocidad que parece magia, pero no es magia, es ciencia, es conexión, es coherencia biológica. Yo necesité quebrar muchas creencias limitantes a martillazos para aceptar que el mejor día de mi vida podría comenzar ahora mismo. Necesité soltar el apego al sufrimiento, porque sí, somos adictos a sufrir. Necesité soltar el apego a la espera y a la lógica antigua newtoniana. Y cuando hice eso, todo comenzó a fluir como un río que rompe una presa. Todo comenzó a reorganizarse, todo comenzó a alinearse de formas que mi mente jamás podría haber predicho. Finalmente entendí que no existe nada, absolutamente nada entre tú y la felicidad, además de una decisión consciente de vibrar diferente. Y es por eso que hoy yo recito esa oración todos los días sagradamente, porque ella me coloca de vuelta en el centro, de vuelta en el trono, de vuelta en el ahora, el único lugar donde los milagros ocurren sin esfuerzo. Y cuando sientes eso, tú sabes en tus huesos que el mejor día de tu vida ya comenzó. Siempre fui fascinado por el impacto biológico que las palabras tienen en el cuerpo humano. Crecimos pensando que las palabras eran apenas sonidos, aire vibrando, herramientas de comunicación básica, pero en el fondo ellas son programas vivos. Son códigos informáticos que accionan una cadena de eventos químicos y hormonales dentro de nosotros. Cuando comencé a entender esto de verdad, no solo intelectualmente, todo cambió. Las palabras que yo repetía, las afirmaciones que decía sin pensar, estaban esculpiendo mi realidad física sin que yo siquiera me diera cuenta. Es casi como si cada palabra cargase una contraseña secreta para acceder a un nivel de conciencia específico. Fue solo cuando comencé a estudiar con profundidad la neurociencia y la física cuántica que percibí el tamaño colosal de esa maquinaria. Las palabras tienen carga eléctrica, ellas vibran, ellas transmiten información compleja al campo. Cuando recitas una oración con intención, no estás apenas hablando al aire, estás literalmente enviando un comando de ejecución para el universo y para las células de tu cuerpo. Esto es poderoso demasiado para ser ignorado. Lo que antes parecía místico y religioso para mí, hoy es tan real y tangible como cualquier experimento científico que ya vi en un laboratorio. La gran trampa es que la mayoría de las personas usa sus palabras para atarse al pasado con cadenas de acero. Ellas viven repitiendo las mismas historias de dolor, las mismas quejas sobre el dinero, los mismos discursos de víctima que las mantienen ancladas en el mismo lugar geográfico y emocional. Y ahí, claro, el campo responde, porque el campo es honesto, es un espejo fiel. Él solo devuelve lo que tú emites.
Entonces, si las palabras que usas sustentan la vieja identidad de pobreza, es biológicamente imposible crear una nueva realidad de riqueza. Es como querer plantar semillas de naranja y esperar cosechar manzanas. La naturaleza no funciona así. Yo necesité observarme con una lupa para quebrar ese patrón destructivo. Fue incómodo, fue doloroso percibir cuántas veces por día yo hablaba de limitación, de cansancio, de escasez, de no puedo. Yo estaba orando por el fracaso sin darme cuenta, porque toda palabra es una oración, toda frase es una semilla lanzada al suelo fértil de la conciencia. Lo que tú hablas, tú creas, y darme cuenta de esto fue como recibir un golpe en el estómago. Yo me estaba saboteando con cada palabra que salía de mi boca. Cuando finalmente comencé a elegir palabras que representaban a la persona que yo quería convertirme y no a la persona que estaba acostumbrado a ser, las puertas de bronce comenzaron a abrirse. Yo no necesitaba más entender todo intelectualmente. Bastaba sentir el impacto vibracional de aquellas palabras en mi pecho, dejar que me atravesaran como un rayo, que me reescribieran por dentro, y fue ahí que todo comenzó a ganar un nuevo ritmo, una nueva música. Al comienzo, yo cometía el error de principiante de creer que era solo repetir la oración como un loro, palabras, palabras, palabras vacías sin verdad. Pero ahí percibí que sin la emoción correcta, la oración es un cascarón vacío. Es como si fuera una semilla sin agua, sin tierra, sin luz del sol, morirá antes de nacer. Yo necesité aprender en la práctica dura que lo que realmente activa la oración no es la fonética, es la vibración emocional que tú colocas en ella. Es la energía que generas en tu corazón mientras hablas, es el estado interno que cultivas mientras repites aquellas frases sagradas. Me acuerdo con vergüenza de cuántas veces recitaba afirmaciones sin ninguna vibración real. Era automático, era mental, era superficial. Y el campo sabe, tu cuerpo sabe cuando mientes. No sirve de nada hablar que eres grato mientras tu corazón está cerrado y amargado. No sirve de nada declarar prosperidad mientras tu cuerpo está empapado de cortisol y miedo a las deudas. Las palabras solo funcionan, solo se vuelven carne cuando tú las llenas de vida, cuando las sientes como si ya fuesen la verdad absoluta ahora. Fue ahí que comencé a buscar la emoción como un minero busca oro. Primero, antes de abrir la boca, yo buscaba la vibración dentro de mí. Yo necesitaba colocarme en un estado donde aquella oración hiciera sentido visceralmente, porque la oración cuántica no es sobre pedir algo que falta, es sobre sintonizar con aquello que ya existe en el campo de las posibilidades. Y esa sintonía fina acontece cuando te emocionas de verdad, hasta las lágrimas, como si ya estuvieras viviendo aquello. Ese fue uno de los saltos cuánticos que di en mi proceso evolutivo. Dejé de ser un recitador mecánico de frases bonitas y comencé a ser un emisor vibracional consciente. Percibí que el universo no responde a lo que hablas, él responde a lo que emanas, a tu firma electromagnética. Y fue en ese punto que la oración dejó de ser un ritual religioso y se convirtió en un portal dimensional, un portal que se abre cuando la emoción correcta toca la palabra correcta. Y es impresionante, es casi milagroso cómo el cuerpo reacciona cuando aciertas esa frecuencia. Tú sientes escalofríos recorriendo la columna, calor en las manos, lágrimas en los ojos, una expansión gigante en el pecho. Es como si algo divino dentro de ti dijera, sí, ahora estás hablando la verdad. Porque en el fondo, tu cuerpo animal solo cree en aquello que sientes químicamente, no en lo que hablas intelectualmente. Y fue así que comencé a acceder a estados de conciencia que parecían inalcanzables antes, solo cambiando la energía con que yo oraba. Comencé a notar que el cuerpo es una especie de radar biológico altamente sofisticado. Él capta todo, cada pensamiento sutil, cada palabra susurrada, cada emoción reprimida, todo se convierte en una reacción fisiológica inmediata. Y cuando repetimos una oración cargada de emoción elevada, el cuerpo responde como si aquello fuese real aquí y ahora. Yo vi esto suceder conmigo, vi mi salud transformar, mi energía mudar. Yo oraba con tanta presencia, con tanta entrega total, que mi cuerpo comenzaba a liberar dopamina, serotonina, oxitocina, como si el milagro ya estuviese aconteciendo en aquel exacto momento en mi sala. Esa fue una de los descubrimientos más fascinantes de mi jornada. Entendí que el cuerpo no sabe la diferencia entre una experiencia real en el mundo 3D y una experiencia intensamente imaginada y sentida en el mundo interno.
Cuando manifiestas de verdad, creas una farmacia interna, una química específica en tu organismo. Comencé a sentir mi corazón latiendo en un ritmo diferente, más coherente, mi respiración cambiando, mi sistema nervioso reorganizándose de la lucha-huida para la creación-descanso. Era como si yo estuviese entrenando a mi cuerpo para vivir en el futuro antes de que el futuro llegara. Y lo que me impresionaba era cómo el cuerpo se adaptaba rápido cuando yo mantenía esa vibración todos los días sin fallar. Pero sé que mantener esa consistencia es la parte más difícil. El viejo yo siempre intenta volver. El cuerpo adicto al estrés siempre pide su dosis de drama. Y es aquí donde la mayoría falla. Para ayudarte a no caer en esa trampa biológica y tener la estructura exacta para sostener esa vibración, he creado el manual táctico, el Código Abundante. Es la guía práctica de 28 páginas con la rutina de 17 minutos que yo uso para blindar mi mente y garantizar que mi oración sea un decreto y no solo palabras al viento. Si quieres dominar este arte, el enlace para descargarlo está en el comentario fijado. Es tu herramienta de poder. Porque el cuerpo también tiene memoria, y por mucho tiempo él me jalaba de vuelta para el patrón antiguo de ansiedad. Yo percibía que mismo después de orar, bastaba un pensamiento viejo y mi cuerpo disparaba aquella vieja química tóxica. Ansiedad, miedo, duda. Era como si el cuerpo fuese un adicto en abstinencia de las emociones antiguas, y yo necesitaba conscientemente, con firmeza y amor, jalarlo de vuelta para la nueva vibración. Era un ejercicio diario, casi una reeducación física y mental. Este proceso me enseñó que la oración verdadera es cuando convences a tu cuerpo a sentir lo que tu mente está eligiendo crear. No es apenas un trabajo mental, es un estado físico, químico, emocional. Y cuando el cuerpo comienza a responder de forma consistente, es como si el campo cuántico comenzase a doblarse ante esa nueva realidad. Fue ahí que comencé a percibir. Mi cuerpo estaba finalmente comenzando a vivir lo que mi alma ya sabía ser posible. Al inicio, yo pensaba que repetir una oración todos los días era una cosa casi infantil, como si fuese algo simple demasiado para generar una transformación real en mi cuenta bancaria o en mi salud. Pero después entendí, es justamente en la simplicidad donde vive el poder nuclear. La repetición consciente no es sobre decorar palabras, es sobre reprogramar el cerebro, es sobre instalar un nuevo software en el hardware biológico. Y eso lleva tiempo, lleva constancia, lleva intención láser. Fue difícil aceptar esto, porque mi mente impaciente quería resultados para ayer. Pero ahí comencé a percibir que la repetición no es un acto común, es un entrenamiento de alta performance. Cada vez que yo repetía, estaba debilitando los circuitos neuronales del viejo yo y fortaleciendo las carreteras del nuevo yo. Era como construir una autopista en la selva. La primera vez que pasas es difícil, hay mucha maleza, pero si pasas todos los días, aquello se convierte en un camino sólido y automático. Y yo necesitaba crear esa carretera dentro de mí. Lo que me hacía continuar era sentir que a cada repetición yo estaba acercándome milímetro a milímetro de la versión que yo quería ser. Yo no estaba apenas hablando, yo estaba literalmente acercándome a mí mismo. Era como un reencuentro diario con un yo que ya existía en el campo, solo esperando que yo accediera con más fuerza, con más frecuencia, con más verdad. La repetición se convirtió en mi ritual de regreso al hogar, y fue interesante percibir que las repeticiones que más me transformaron fueron aquellas hechas en los momentos más desafiantes, en el ojo del huracán. Cuando todo parecía salir mal, cuando el cuerpo gritaba para que yo desistiera, cuando la vieja programación intentaba sabotearme, fue ahí que repetir la oración se convirtió en un acto de coraje y rebeldía. Era como reafirmar quién yo estaba eligiendo ser, mismo cuando el mundo allá afuera no mostraba ninguna señal de cambio. Esa disciplina militar me enseñó que la repetición consciente no es aburrida, no es mecánica, ella es revolucionaria. Porque a cada palabra dicha con intención, yo estaba escribiendo un nuevo guión químico, emocional y vibracional. Y lo más bonito es que con el tiempo yo ni necesitaba más forzarme. Las palabras comenzaron a venir naturalmente, como si ya hicieran parte de mi ADN. Fue ahí que percibí, la repetición se había convertido en identidad.
Fue en ese punto de mi jornada que entendí el concepto de coherencia cardíaca. Y esto no es solo una palabra bonita de espiritualidad, es fisiología, es ciencia médica. Cuando el corazón y la mente vibran en la misma frecuencia, el campo electromagnético del cuerpo se expande hasta 3 metros, el cuerpo se equilibra y el universo responde. Comencé a practicar esto todos los días. Era como si fuese una danza entre sentimiento y pensamiento, entre emoción e intención. Yo estaba creando un campo magnético que podría finalmente atraer una nueva realidad. Yo necesité parar y respirar, salir de la velocidad de la vida automática, porque el corazón solo entra en coherencia cuando estás presente en el ahora. Y fue en ese espacio de presencia sagrada que comencé a recitar la oración maestra. Una oración que transformó completamente mi campo vibracional, una oración que se convirtió en mi mantra, mi código, mi llave maestra. Y yo la repetía, no como quien pide un favor, sino como quien afirma una verdad, como quien agradece anticipadamente. La oración era así, y quiero que la escuches con tu corazón. Hoy elijo crear un nuevo destino. Yo acepto el milagro que ya está viniendo en mi dirección. Yo soy el campo de la abundancia. Yo soy el canal de la felicidad. Yo soy el espacio donde lo imposible se vuelve real. Yo libero el pasado. Yo acojo el presente. Yo celebro el futuro que ya me está esperando. Así es. Así ya fue. Así siempre será. Cada palabra de esa oración se convirtió en un ancla para mí. Yo no estaba apenas hablando, yo estaba enseñando a mi cuerpo a sentir eso como una verdad presente e innegable. Yo repetía hasta que mi corazón comenzara a acelerar, hasta que mi piel se erizara, hasta que mis ojos se llenaran de lágrimas de gratitud, porque yo sabía que allí, en aquel momento sagrado, yo estaba creando materia. Yo estaba vibrando diferente, estaba accediendo a un campo que ya contenía la realidad que yo quería vivir. Comencé a llevar esa oración para todos los lugares como un escudo. En todas partes, antes de dormir, al despertar, mientras conducía, mientras caminaba, era como si cada repetición me estuviese jalando fuera del viejo guión de drama y dolor. Lo más increíble es que con el tiempo las sincronicidades comenzaron a explotar como fuegos artificiales, pequeñas señales, encuentros inesperados, soluciones mágicas que aparecían de la nada. Y yo sabía, era el campo respondiéndome, era la oración tomando forma densa en el mundo físico. Entendí que el secreto nunca estuvo en orar pidiendo, por favor, Dios. El secreto siempre fue orar vibrando, gracias, Dios. Cuando el corazón y la mente bailan juntos, la oración se transforma en un código vivo, un código que te cambia por dentro e inevitablemente cambia el mundo allá afuera. Y cuando sientes esto en la piel, no hay más vuelta atrás. Te conviertes en el creador consciente de tu propia historia. Percibí que existe una fuerza silenciosa que nos prende en el mismo lugar, el ciclo del viejo yo. Es un ciclo cómodo, previsible, conocido. Aunque traiga dolor, es familiar. Y el cuerpo, adicto a las emociones antiguas, lucha para permanecer allí, en la zona de confort del sufrimiento. Era como si cada vez que yo intentase cambiar, el cuerpo me jalase de vuelta, con garras invisibles. Yo sabía lo que necesitaba hacer, pero era como si estuviese esposado a una versión de mí mismo que ya no me servía más. Fue en ese momento que la oración se convirtió en un arma para romper ese ciclo vicioso. Yo no estaba apenas repitiendo palabras, estaba desinstalando virus antiguos. Toda vez que yo decía, yo elijo crear un nuevo destino, era como si estuviese rompiendo un contrato invisible con mi pasado de escasez. Era doloroso porque el viejo yo gritaba, pataleaba. Él no quería morir, él quería convencerme de que era más seguro continuar siendo quien yo siempre fui, pequeño y limitado. Lo más difícil fue sostener la nueva vibración cuando todo a mi alrededor todavía reflejaba el viejo patrón. Yo decía, yo acepto un milagro. Y luego mi cuerpo me jalaba para la ansiedad, para la duda, para el miedo al futuro. Era una guerra de trincheras interna y yo necesité elegir conscientemente de qué lado quería estar. Comencé a entender que cada repetición de la oración era un acto de liberación.
Era como cortar hilos invisibles que me mantenían como una marioneta. Yo no necesitaba esperar que las cosas cambiasen allá afuera. Yo necesitaba cambiar la vibración aquí dentro. Y eso exigía coraje, persistencia y un nivel profundo de honestidad brutal conmigo mismo, porque el viejo yo era seductor, me ofrecía excusas perfectas para desistir. Cuando comencé a vencer estas batallas internas, algo cambió. El viejo ciclo comenzó a perder fuerza. El cuerpo comenzó a responder más rápido a la nueva vibración. Las recaídas se volvieron más cortas. Y percibí, el ciclo no se quiebra con grandes revoluciones externas. Se quiebra con pequeños actos diarios de presencia, con la firme decisión de continuar orando, mismo cuando parece que nada está aconteciendo. Comencé a entender que la realidad no es lenta, no es terca, no es difícil de cambiar. La realidad es un espejo. Ella solo puede reflejar lo que estás emitiendo, lo que estás cargando, lo que estás siendo. Y cuando me sumergí en este entendimiento, todo quedó más claro. La oración que yo repetía no era apenas una práctica espiritual, era un ajuste fino de frecuencia, como sintonizar una radio. Y cuando la frecuencia cambia, la realidad comienza a bailar en el mismo compás. Lo que me sorprendió fue la velocidad con que las cosas comenzaron a acontecer cuando realmente estabilicé esa nueva vibración. Pequeños milagros comenzaron a manifestarse en mi día a día. Personas aparecían con las respuestas exactas, oportunidades surgían de donde menos esperaba, situaciones trabadas se soltaban. Era como si el campo estuviese diciendo, ahora estás hablando mi idioma. Pero necesité aprender a sostener esa vibración mismo ante las viejas provocaciones de la vida. Porque la realidad a veces prueba nuestra consistencia. Ella muestra fragmentos del pasado solo para ver si todavía reaccionamos como antes. Y fue en esos momentos que la oración se convirtió en mi refugio nuclear. Yo volvía a ella, respiraba hondo y reafirmaba, yo soy el canal de la felicidad, yo soy el campo de la abundancia. Y esto me reconectaba instantáneamente a lo que yo estaba creando. Y fue curioso notar que cuanto más me mantenía en esa nueva vibración, menos esfuerzo físico necesitaba hacer. Las cosas comenzaban a fluir, a llegar hasta mí de forma orgánica. Era como si yo hubiese parado de nadar contra la corriente y comenzase a flotar. Yo ya no necesitaba controlar todo, porque estaba alineado con un flujo mayor inteligente. Y mismo cuando la realidad todavía parecía tímida, todavía daba señales pequeñas, yo me mantenía firme, porque yo sabía, el campo está siempre escuchando, siempre grabando. La realidad responde sí, pero responde a lo que es consistente, a lo que es sustentado con verdad inquebrantable. Y fue en ese punto que entendí. Mi trabajo nunca fue cambiar el mundo allá afuera, mi trabajo siempre fue cambiar lo que yo estaba emitiendo. Y en el fondo, eso cambia todo. Llegó un momento en que algo dentro de mí simplemente giró la llave. Desperté, respiré hondo y sentí una certeza tan grande, tan sólida como una roca, que parecía que todo ya estaba resuelto. Era como si aquel día hubiese sido escrito por Dios para ser el mejor día de mi vida, y yo ya sabía de eso antes incluso de salir de la cama. Yo cargaba aquella oración en el pecho, no como una esperanza lejana, sino como una realidad viva. Hoy elijo crear un nuevo destino, y ese simple acto de elección transformó mi estado de ser. Comencé a vivir con una sensación de que cada momento podía ser extraordinario. No porque algo grandioso necesitase acontecer en las noticias, sino porque yo ya estaba vibrando como si estuviese en el centro del milagro. El desayuno tenía un sabor diferente, las conversaciones parecían más profundas, hasta el silencio cargaba una paz nueva. Era como si el mundo hubiese ganado otra textura, otro color, otro ritmo. Estaba finalmente presente en el mejor día de mi vida, y la vida comenzó a sorprenderme con regalos, una llamada inesperada, una sonrisa de un extraño, una solución sin esfuerzo. Todo parecía sincronizado, como si el campo estuviese conspirando a mi favor, como si el universo me estuviese diciendo, ¿finalmente entendiste? Y sí, entendí. Entendí que el milagro no llega por correo, el milagro se vive desde adentro.
El mejor día de mi vida no estaba en el futuro, estaba ahí, en aquel instante, aconteciendo dentro de mí. Pero vivir en ese estado exige vigilancia eterna, porque el viejo yo todavía intenta susurrar. ¿Y si todo esto es suerte? ¿Y si lo pierdes todo? Yo necesitaba elegir todos los días cuál voz quería escuchar, la del miedo o la de la creación. Y cuando las dudas venían, me agarraba a aquella oración como quien se agarra a una cuerda de salvación en un mar revuelto. Yo soy el espacio donde lo imposible se vuelve real. Esa frase se convirtió en mi abrigo, mi suelo firme, y fue así que el mejor día de mi vida dejó de ser un evento en el calendario y pasó a ser un estado de ser. Un estado que podía acceder siempre que eligiese, porque el milagro no está en las circunstancias externas, está en la vibración que tú sostienes internamente. Y cuando entiendes esto, no esperas más que algo acontezca, simplemente vives como si ya hubiese acontecido, y de repente acontece. Cuando vives esa frecuencia, no necesitas correr detrás de la felicidad, tú te conviertes en la propia felicidad en movimiento, y es en ese estado que los milagros se vuelven naturales, la norma, y no la excepción. Si algo te tocó en este camino, escribe ahora en los comentarios para sellar tu compromiso. Hoy elijo crear un nuevo destino. Esa frase tiene el poder de abrir puertas invisibles. El mejor día de tu vida comienza ahora y nunca más termina.